Domingo, y cuéntanos cuánto cuesta una noche acá en el Hotel Humboldt. Oficialmente está en el Hotel Humboldt. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos en Caracas. El día de hoy nos vinimos a visitar el hotel más lujoso y más costoso de Venezuela. Y creo que uno de los más emblemáticos de toda Caracas. Nos vinimos al Hotel Humboldt. Y todo esto es gracias a ustedes, porque sin ustedes, si no nos siguieran, no se nos abrirían estas posibilidades. Así que queremos compartir toda esta experiencia. Estamos demasiado emocionados por todo el crecimiento que ha tenido el canal en los últimos meses, por todas las vistas y tal como dice Niña, por todo el apoyo que nos han dado. Así que sin hacerlos esperar más, vamos a montarnos en el teleférico y mostrarles la belleza del Ávila y de las instalaciones que nos esperan. Me está llamando el gerente del parque. No entiendo lo que está pasando. Yo no entiendo por qué está tan mal visto que la gente grabe en los lugares turísticos. O sea, si tú me dijeras que es un lugar privado donde no se puede grabar, se entendería porque es un lugar privado. Pero en un lugar turístico cualquier persona va a llegar emocionada a querer mostrarlo todo, a querer grabarlo todo, y eso más bien es beneficioso para el sitio, porque es publicidad que está haciendo genuinamente cada persona que lo visita. A mí me gustaría que eso cambiara realmente, no solamente aquí, sino en toda Venezuela. El lobby museo, aquí van a disfrutar de diversas obras de arte únicas que están a la venta. Aquí pueden vislumbrar el nombre del autor, nombre de la obra, año de la creación, medidas y números de contacto. Justo en este lugar antes llegaba el teleférico y te quedas prácticamente junto al lobby. Si se fijan en estas tablas, todavía son las originales de la época que frenaban la cabina al momento de llegar acá. Oficialmente está en el Hotel Humboldt. Bienvenido. Gracias. Señores, buenas tardes, bienvenidos a Hotel Humboldt. Gracias. Para servirles. Me encanta cómo están mezclando los detalles entre lo moderno y lo clásico. Por ejemplo, este piso en específico me hace recordar mucho, bueno, que sí, la casa de mi abuela de hace 20 años. Mantienen la estética de los años 50. O sea, Sí. De hecho, muchos de los muebles que hay ahorita son réplicas de lo que antes estaban aquí. Y es que todo fue diseñado por un arquitecto. O sea, Wow. cada detalle está allí porque tiene que estar allí. Ya estamos en nuestra habitación. Nos comentaban que todas eran igual, una suite con su sala. Miren qué hermosura. Nos trajeron estos chocolates de bienvenida, nuestra camita. Me encantó que el sistema de cortinas es totalmente eléctrico. Presionas un botón y todo se abre para que contemples el paisaje. También hay televisión, pero en estos lugares yo realmente no creo que haga falta. Vengan a ver el baño. Me encanta la distribución de todo esto. Es como, no sé, como un triángulo. Sí, más o menos. Aquí están el lavamanos. Aquí está la ducha. Miren qué belleza esta ducha, con masajeadora. Y como en la vida, todo lo que inicia tiene un fin, todo se conecta, nada se pierde, todo se reutiliza. Somos polvos de estrella. Y terminamos donde comenzamos. No sé si aprecian detrás de mí la velocidad
de la neblina, o sea, está de locos. Nos acaban de informar que esta noche habrá un juego de luces en toda la torre. Esperamos que no haya neblina para poder poner la cámara y grabarlo y que se vea espectacular. Pero en caso de que la haya, ya se lo pueden imaginar y quizás es un incentivo para que vengan. Se preguntarán, ¿cuánto cuesta una noche en este hotel? Eso es lo que vamos a averiguar hoy, entre otras cosas, y se los vamos a contar más adelante. Así que quédate hasta el final de este video. Y si todavía no te has suscrito a este canal, pero ojalá y nunca pruebes un bombón tan bueno como este. Miren qué belleza, todas las luces de Caracas. Y bueno, ya para allá está La Guaira. La vista desde aquí es épica, o sea, literalmente épica. Ya vamos a ir a cenar. Son las 8 de la noche. Teníamos una reservación en uno de los 2 restaurantes que hay para hacer almuerzos o cenas. Y mañana probaremos el otro y probaremos el tercer restaurante, que es solo para el desayuno. Ahora sí me puse ropa adecuada para aguantar el frío que está haciendo. Miren, llegamos al piso que no eran. El casino está cerrado, pero ahí se ve un poquito. Qué fastidio que esté cerrado el casino, porque a mí me gustaría jugar. No es que soy ludópata ni nada por el estilo, pero siempre me gusta probar la suerte ahí con un blackjack o una ruleta. ¡Wow! Qué bonito se ve. Todas las luces como fucsia, morada. Miren, este es el primer restaurante que les mencionaba. No recuerdo el nombre, pero como su apodo es el restaurante Piso Negro. Y ese que está allá es el Piso Verde. El que vamos a ir hoy es este Piso Verde. Acá vamos a cenar. Nos dijeron que este era como más movido, tenía un ambiente más nocturno. De hecho tiene la pista de baile giratoria que fue creada desde 1950. Miren qué belleza este mural, me fascina, o sea, todos los detalles así, todo el diseño, me encanta. Miren el techo, las lámparas, wow. Es un honor que estén aquí el día de hoy con nosotros, ¿vale? Así que por favor pueden acompañarme por acá, ¿ok? 911. Ok, ese es para mí. Miren qué brutal. Bueno, aquí le presento el Green Bar. Es con base de ginebra. Tiene mis de pepino, jugo de parchita y un pequeño toque de limón. ¡Wow! Suena delicioso. Que lo disfruten. Gracias. A su orden. De verdad que se fajaron con estos tragos. Miren qué cool. Aquí puedo volver a abrir. Miren la manguerita. Abro y bota el trago. O aprieto y para. Y acá el de Ñiña vino como en un carrito de supermercado. Bueno, señores, ya nos llegó el primer plato, que es como un carpaccio. No, es como una pizza, tiene una base Es una de pizza pizzeta, exacto. con champiñones, cebollas caramelizadas, Aceite tiene de trufa. tiene miel. Entonces como que se contrarrestan los sabores y es una mezcla entre dulce y salado. A mí me fascina esa mezcla, así que vamos a probar. Algo súper interesante que nos comentaron es que ellos suelen ofrecer platos para compartir. Básicamente ponen varios platos en la mesa y se comparten entre todos los comensales. Es así. Este trago está delicioso. Voy a probar el mío. Se llama 911. A ver. ¡Qué delicia! ¿Me puedes pasar tu carrito mío. de supermercado? ¡Wow! Tenía demasiado tiempo sin probar un buen cóctel. Es más dulce que salado, pero es muy rico. Es muy rico. Quiero hablarles un poquito de los precios del restaurante, que no están incluidos con los precios de la habitación. Entradas. Dúo de camarones tempura, $18.5. Pizzeta bianca, que es esta que nos estamos comiendo, $21.5. Tartares como este de salmón, $15. Crudos y sashimis, entre $11 y $18. Las pastas y los arroces, $20, $22. Luego las proteínas, carnes, ribeye, entraña de Angus,
Acá están desde los 22 hasta los 54 dólares. ¡Wow! Luego tienen makis, es decir, roles de sushi desde los 14, 15 dólares hasta los 27 dólares. Y bueno, tienen un menú de niños, tienen makis tradicionales, postres que cuestan entre 14 y 16 dólares. El menú, según unos cálculos rápidos, pudiese ser entre unos 45 y 60 dólares por persona, dependiendo obviamente de lo que consuman, pero ya saben que todo lo que vayan a probar es de súper calidad. Muy bien, les presentamos el Crispy Pulpo Roll. Esto es un arroz sobre hoja de soybean relleno con carne crocante y patata crocante con un topping de acevichado de pulpo terminado con salsa mayo citrus y mayo rocoto. Que lo disfruten. ¡Wow! Muchísimas gracias. Delicia. Mientras estábamos grabando unas historias para nuestra cuenta de Instagram, que si todavía no nos sigues por allá, síguenos @2locosdeviaje. Llegó el tercer plato y todavía no habíamos casi ni empezado el segundo. Son unos roles que huelen desde aquí a... me parece espectacular que ni siquiera hayan traído salsa de soya, porque cuando un roll tiene tanto sabor como pareciera tenerlo, ya lo vamos a probar, no hace falta quitarle todo el sabor con la salsa de soya. Tiene un poco de picante, pero no es muy fuerte. ¿Pero pasó la prueba o no? Solo que no sé describir los sabores. Creo Aprobado. que me he dado cuenta de que predominan los sabores dulces, Sí. sobre todo en estos dos palatos. Wow. Ha sido demasiada comida. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 platos y 5 platos que fácilmente se pudiesen compartir entre 4 personas. Sí, de hecho quedamos súper llenos, ya no podemos seguir comiendo y alguien fácilmente podría terminar de comer completo ahorita mismo. Y hasta 2 personas más. Obviamente nosotros estábamos haciendo una degustación como de la mayor cantidad de platos o los más insignias para mostrárselos a ustedes, ya que esto es una colaboración con el Hotel Humboldt, en donde estamos mostrando todo lo que ustedes vivirían si quisieran venir a disfrutar de esta experiencia. Y bueno, y también hablarle un poco de los precios para que hagan sus presupuestos y si se animan, pues vengan a disfrutar. Hoy el restaurante cerraba a las 9 de la noche y nosotros llegamos un poco tarde, pero mañana les mostraremos el otro restaurante y seguro lo haremos con más tiempo. Y también les vamos a mostrar este día para grabar unas tomas de detalle y que puedan ver lo lindo que es, ya que obviamente la oscuridad no permite mostrar esos detalles. Buenos días por la mañana. Me desperté varias veces acá en el Hotel Humboldt porque tenemos un viaje tan loco que va a ocurrir el día de mañana que de verdad se me hace complicado dormir. Miren qué belleza, esto es un controlcito. Acá puedes controlar, no sé si lo ven, luces y persianas. Miren qué belleza. Ajá. Caracas está nublada. La Guaira, allá, por allá vivo yo, todo el mar Caribe. Y luego por acá está Caracas, pero en este momento está nublada. Miren, esto es toda la parte de abajo del hotel. Estamos prácticamente en el piso más alto. Estamos en el piso 14. Son las 9 de la mañana, salimos un poco tarde de la habitación. Miren cómo nos emperifollamos solo para el desayuno. Pero es que también nunca nos vestimos así de chiquiluki. Ay, claro que sí, yo sí me he visto bonita. Bueno, es verdad, yo nunca me he visto así de chiquiluki. Pero tampoco es tan chiquiluki, amor. está ¿Cómo me muy veo? normal. Coménteme aquí abajo, pues, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Chiquiluki o un huevo normal? Ya nos trajeron nuestro primer plato acá en el desayuno, fue un platico de frutas. Vamos a pedirnos un desayuno criollo, pero que engloba como el criollo de muchas regiones de Venezuela, porque tenemos arepas asadas, arepas andinas, arepas de chicharrón, carne mechada, pollo mechado y
se me olvidaron tantas cosas que tenían. Además nos pedimos un café con leche y un chocolate caliente. Miren esta delicia, aquí tenemos arepitas tradicionales, arepitas de harina de maíz y ya. Acá tenemos arepitas de chicharrón y aquí tenemos arepitas andinas que son arepitas dulces. Caraotas negras, carne mechada, quesito y huevos revueltos. Y por acá nos pusieron unos fiambres, quesitos, más frutas. Si me ven tomando foto en todo momento es porque la mayor parte de las comidas las publicamos a través de gorditos de viaje. Si quieren ver lo que comemos en los países que visitamos, pueden irnos a seguir por allá. Para todos los extranjeros que nos estén mirando, la arepa es una creación del Señor, de los dioses. Es básicamente harina de maíz precocido con agua, sal, a la plancha. Bueno, hay algunos inventos así como esto que les ponen anís, canela, chicharrón que es cerdo y tienen sabores espectaculares. Pero la tradicional que desayunamos prácticamente todos los días es así, un poco más grande y la rellenamos con diferentes sabores, puede ser carne, pollo, huevos, queso, jamón, caraota, de todo. Miren esta delicia, estos son unos cachitos y unos croissants, además de unos frutos secos. Está wow, este es un cachito de jamón y queso. También es como un invento de los europeos que vinieron a Venezuela, pero es totalmente venezolano. La masa es como un poquito dulce, pero adentro del relleno, obviamente el jamón, el queso, lo que sea, salado, así que tiene un sabor espectacular. Y todo es hecho aquí. Normalmente esto es tipo buffet, o sea, tú te puedes servir diferentes cosas. Ponen una mesa de frutas picaditas, otra mesa de arepas, otra de proteínas y otra de bollería. Pero ahorita, como somos los únicos en todo el hotel, nos dieron esta degustación para que probáramos un poquito de todo lo que ofrecen normalmente. Ya terminamos de desayunar, vamos a volver a la habitación. Vamos a volver a bajar y hacer un recorrido por la parte histórica del hotel. De hecho, logramos que nos llevaran a la cocina, a la lavandería y a los lugares que los huéspedes no ven. Así que van a disfrutarlos con nosotros. No olviden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. Cónchale, porfa, vale, dale clic ahí, pac, campanita. ¿Cómo están? Muy bien, feliz día. Igual. ¿Me puedo hacer unas preguntitas? Sí, dígame. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en el hotel? 1 año. ¿Y qué tal? Chévere, excelente. Sí. Muy buena la Hola, ¿qué tal? ¿Y usted cuánto tiempo tiene trabajando en el hotel? 2 meses. 2 meses. ¿Y qué tal? ¿Le gusta? Excelente, claro, me fascina todo. ¿Vive por acá cerca? No. Ah, lejos. No tan lejos, pero sí ahí. Pero no importa, vale la pena. Está bien, está bien. Muchísimas gracias. A ustedes. Feliz día. Igual. Qué belleza poder entrevistar y conversar un poquito con las personas trabajadoras de acá, porque este hotel tiene como una historia un poco polémica y yo sé que muchos de ahí dirán, wow, pero es que esto está relacionado con esto y con lo otro. Y de verdad que nosotros no somos nadie para opinar, pero nos encanta poder conversar con los que están aquí, o sea, los que trabajan y le ponen empeño día a día, recorrer, montarse en metro, en autobús, subir el teleférico para llegar y brindar el mejor servicio acá. Aquí tenemos a Domingo, él es ejecutivo de ventas, mercadeo y digamos también eventos. Y eventos acá en el Hotel Humboldt. Y quisiéramos hacerle unas preguntas para que nos cuente un poquito más. Nos va a dar un recorrido por los sitios históricos del hotel más adelante. Pero ahorita, Domingo, cuéntame, ¿desde cuándo están abiertos al público en general? Mira, nosotros comenzamos antes de la pandemia. Estamos haciendo algunas cenas, algo, digamos, eventos privados. Y justo cayó la pandemia. Luego de eso ya... A partir del 2 de diciembre comenzamos con la parte del hospedaje, abriendo solamente 5 habitaciones y bueno, comenzamos ahí poco a poco. En total son 70 habitaciones de toda la torre. Ok. Pero disponibles habilitadas son 22. Todas están listas. El tema ya es, están listas. Sí, okay. Son, digamos, detalles. Poner que si el agua caliente, ponerlo ya digamos cortinas. Okay. O sea, son varios detalles que faltan. Ok. Y con el tema de las comidas, me mencionó ayer que habían 3 restaurantes, ¿correcto? Son dos restaurantes. 2 restaurantes, sí, más el lugar en donde se desayuna. Correcto. En el plan regular del hotel, ¿está incluido el desayuno? Solo el desayuno. Solo el desayuno. Y un minibar no alcohólico dentro de la habitación. Tenemos la parte, digamos, la piscina con los saunas. Tenemos un day spa que estamos manejando. Ok. Y bueno, el sauna está operativo para los huéspedes. Así que bueno, estamos sacando
aproximadamente unas 18 rutas turísticas por todo el Ávila. Wow, que a están pie. por ser, sí. Puede ser tanto, digamos, a pie como en carro, y estamos sacando eso, estamos puliendo todos los detalles para más adelante sacarlo. Ok, muchachos, fíjense aquí, estamos en la antigua estación donde llegaba el teleférico. El sistema funcionaba, digamos, de la siguiente manera. Te bajabas en la estación, subías una escalera, te montabas en otro y llegabas hasta acá. Esto actualmente se usa como un salón de, digamos, eventos para hacer ceremonias, bodas, todo lo que es la parte de la moda. Estamos desarrollando varios eventos que se pueden hacer acá. Todo lo que es el piso es 100% original, todo esto tiene 65 años de edad, y la madera que frenaba los vagones de la época. Este hotel fue primeramente inaugurado en 1956, si mal no leí, y luego dejó de funcionar en el año. Como Humboldt funcionó solamente 4 años. Luego de eso lo toma la cadena Sheraton, que lo opera por 10 años. Y eso es lo que comienza a modificar todo el hotel. Y de ahí pasó muchas intervenciones. Como hotel solamente hasta el 70 con Sheraton. Y desde el 70 totalmente parado hasta el 2020. Ojo, los espacios sociales quedaban abiertos para hacer fiestas, hacer todo esto que fue pasando. Exacto. Y también, digamos, la mágica que tuvo por acá, pero nunca como, digamos, la parte de las habitaciones funcionando. Yo leí por ahí que habían tardado 200 días en hacerlo inicialmente. Y wow, de verdad que en los años 50 hacer una obra como esta en 6 meses... Hay que verle la cara, ¿no? Pero también estos proyectos tan ambiciosos no es solamente la construcción, sino la planificación, mantenimiento y operatividad. Por eso solamente duró 4 años antes de que tuvieran que ceder la responsabilidad a una cadena hotelera reconocida internacionalmente para poder continuar operando este servicio. Y con todo y eso, solo duró 10 años hasta que quedara detenido las habitaciones por completo. Siento que venir hasta acá es como regresar en el tiempo y a mí me parece fascinante, así que vamos a seguir escuchando la historia del hotel. Los huéspedes o los invitados bajaban aquí. Si yo venía a discoteca, venía a comer algo, bajaba por esta puerta. Si era huésped, entraba por acá. Era todo bien, como digamos, sectorizado, ¿no? Exacto. Vamos a ver este lado. Fíjense acá, hay un juego con el piso, ¿ok? El piso te lleva. La idea de, digamos, Tomás Sanabria era que el piso te guiara para no colocar ningún tipo de avisos en las paredes. Entonces, fíjense que el piso acá es todo digamos, color negro. Y lo vemos de abajo hacia arriba, vemos que es color blanco. El piso de color negro indica que vas hacia afuera del hotel. Y los colores blancos que vas hacia la parte interna del hotel. Ya se lo vamos a ver más adelante un poco mejor. Era, digamos, la entrada principal de la discoteca donde se dejaban los sacos, los abrigos. Era por aquí. De forma original, en el 56, esta vendría siendo la peluquería y la barbería. Ahora esto se está transformando en el tabaco bar. Acérquense acá. Gracias. Para, digamos, hacer catas. Como, bueno, café, cacao, tabaco y ron. Tanto, digamos, esta parte interna, acá para la terraza norte. Y vamos a habilitar unas escaleras de este lado para usar esta terraza y así también hacer las catas digamos, al exterior. Actualmente, ¿cuántas personas trabajan en el hotel? Estamos entre unas 100 a 142 personas actualmente. Y bueno, son 60.000 metros cuadrados y necesitamos bastante personal para hacer el operativo. Este mural que está espectacular. Es original, porque bueno, se tuvo que retocar porque lo habían tapado con yeso. Es una pieza original, representa el Ávila en sus dos caras. De este lado representa el Ávila hacia La Guaira. Y si vemos hacia el otro lado representa hacia Caracas. En la UAT tenemos por acá el piso, es 100% original, es una piedra que en su momento fue traída desde Brasil, ya no existe en el mundo y se mantiene acá todavía. Esa que ven allí fue nuestra mesita del día de ayer. Ahí preparamos luces y todo para poder mostrarles todas las divinuras que probamos, pero ahora lo pueden ver de día. Yo había leído algo, no sé, y corrígeme si me equivoco, que era como la primera pista giratoria de Latinoamérica o algo así cuando se construyó. Es correcto, se mantiene original, ¿ok? Y ella se eleva a esta altura, que es para ampliar esa tarima, ¿no? Como 60 centímetros de elevación. Más o menos. De forma original, esto iba a ser el casino. Ok. Lo que pasa es que Pérez Jiménez no era amigo de los casinos y dijo, no. Exacto. Pero Sanabria le demostró que la única forma de mantener todo el hotel era con casino. ¿Y si se terminó construyendo el casino en ese entonces o no? No. ¿Qué te parece toda esta hora, niña? Siento que cuando tú sabes la historia de algo, cobra muchísimo más valor. Y así pasa con este lugar. Por aquí vemos más lo del piso que le decía, que los colores negros te indican que vas hacia afuera.
Es tanto así que estas líneas concuerdan con el jardín. Pasen adelante. Gracias. Y de acá se hace la magia De la comida. Leonardo, hola, mucho gusto. Bienvenido. Leonardo, ¿cuánto tiempo tienes trabajando acá en la cocina del Hotel Humboldt? Tengo alrededor de 3 meses. ¿Y sí. qué tal? Excelente, buenísimo. Sí. El ambiente es agradable y el ambiente de trabajo también. Muéstranos un poquito de la magia. Te seguimos. En esta parte de la cocina preparamos la comida del restaurante y el servicio de habitaciones. Esta parte de aquí es la cocina de banquetes y el comedor de los colaboradores. Okay. Ellos son los encargados de preparar la comida del personal. Y por este lado se prepara la de los eventos. Hacia allá tenemos la de pastelería. Está bien. Los muchachos ahorita están almorzando. Ok. Mire, aquí tienen una batidora. Sí, aquí están los hornos, Sí. los hornos grandes. Aquí está la cava de ellos y este es el almacén de ellos donde tienen todo su material para elaborar los postres, los panes, todo eso. Y bajamos aquí a una de las áreas que poco conoce la gente de los hoteles. Parte de las tuberías, muchas son originales aún. Por acá está la lavandería, todo lo que son depósitos. Bueno, locos de viaje, los estamos trayendo a un lugar totalmente inexplorado y les vamos a contar lo que nadie les ha contado sobre el Hotel Humboldt. Por acá tenemos todas las máquinas. Wow, miren, máquinas para planchar. Infinitas lavadoras allá, industriales. Esta es la bandera que ponemos afuera. Ah, ok, la bandera de Venezuela. Así es una de las banderas más grandes del país. Ella cada semana hay que bajarla porque por el viento se rompe. Ok. Hay que volverla a coser y todo el trámite para que esté siempre operativa. Señora Zulay, ¿cuánto tiempo tiene trabajando aquí en el hotel? 2 años. 2 años. Sí. ¿Y le gusta? Bastante. ¿Y antes de estar aquí en el hotel? He aperturado varios hoteles. Tengo el Meliá Caracas, que fue mi hotel escuela. Estuve en el Dishotel de la cadena El Aladín. De allí me fui al Hotel Dubai Suite y ahora aquí mi nueva experiencia del Hotel Humboldt. 35 años trabajando en la hotelería. 35. Sí. Ese ruido que se escucha allá es el pulmón del hotel. Vamos a ver todas las tuberías que están acá. Y hay una persona que me gustaría que hablaran con él porque es la que lleva más tiempo en el proyecto. Tiene alrededor de unos 9 años trabajando acá. Aquí tenemos los motores de la piscina. Allá tenemos los motores de lo que es el clorado y el suavizado del agua. También tenemos el tanque que recibimos agua de la montaña, como lo estuvimos explicando anoche. Todo llega hasta acá y por aquí tenemos las bombas de contra incendio y detrás de esto las bombas que suministran agua al hotel. ¿Cómo ha sido todo ese proceso en 9 años hasta que, bueno, finalmente hace no mucho es que está aperturado 100% al público? Para nosotros, lo que vivimos esa época y lo que estamos aquí ahorita es algo totalmente increíble. De que uno puede creer. Hay cosas en este país que sí se pueden lograr cuando uno tiene de verdad el corazón bien puesto. Obras tan grandes como estas, uno las ve desde afuera y dice, wow, qué belleza. Pero cuando te adentras y hablas con cada uno de los integrantes, con cada uno de los responsables de que todo esto sea tan espectacular como esto que ven acá, es cuando de verdad le das el valor a las cosas y de verdad aprecias el trabajo de cada uno de los que todavía están creyendo en este país. Y vamos a ver el sauna. Le estaba preguntando a Domingo que si no tenían planes de full day para los que no se quisieran quedar y me dijeron que bueno, próximamente. Wow, miren este sauna. Ahí tienen sus toallitas, acá tienen el panel para la temperatura y además tienen unas piedras calientes que bueno, uno le va echando agüita ahí para que salga el vapor y sube mucho más. Y bueno, como les dije, así poder tener estos planes full day próximamente, van a aperturarlos y pueden venir a disfrutar de la piscina, del gimnasio, aunque en un full day no creo que vengan a hacer ejercicio, pero también pudiesen hacerlo, del sauna y de los restaurantes de las instalaciones. Cuando hacemos tour guiados a todo el público, siempre mostramos este piso. Aquí tenemos la habitación museo. Aquí tenemos muebles originales del 56. Son muebles con patas de bronce y varias cosas que se colocaron en la habitación para, digamos, de la ambientar. época. Y este es el único par de gavetas que queda original de todas las habitaciones en el hotel. Esto también es bronce, ¿verdad? Sí. Y el baño, fíjense cómo era. Wow. Miren el baño original.
Domingo, y me acaba de surgir una duda. Sí. Me dices que todas las habitaciones son suites con una cama matrimonial. ¿Y si viene un niño? Hasta 5 años está permitido que estén dentro de la habitación y pueda dormir con los papás. Ya queda como criterio de ellos que digan, mira. Duerme en mi cama, pues. Exacto. Ok. Y si ya es más grande, tiene que tener una habitación para él. Sí, porque como que Sanabria no era muy amigo de los niños, no sé. Ok. Entonces son pequeñas las habitaciones. Wow, miren esta vista. Creo que parte de aceptar la invitación al Hotel Humboldt fue la curiosidad de ver cómo habían restaurado todo. Yo recuerdo que hace aproximadamente unos 7, 8 años yo vine con mi familia, hicimos el recorrido que te mostraban prácticamente el lobby y lo que quedaba de la discoteca, todo absolutamente destruido. Y esa renovación que se hizo posible en 9 años, ¿pueden creer que cuando se construyó por primera vez solo tardó 200 días? 200 días en hacer no solo el hotel, sino también el teleférico y todo lo que pueden ver actualmente remodelado. Yo quiero agregar que sí, el hotel, como nos comentaba Domingo, fue operado solo por 4 años, luego por 10 años por la cadena Sheraton y luego 60 años prácticamente en ruinas, destrucción, vandalismo. Y aunque hubo intentos de recuperación, no se logró e inclusive ahorita tardó 9 años. Hoy vamos a disfrutar de un almuerzo especial. Hicieron un menú solo para nosotros a 4 tiempos y 7 placeres, así lo llamaron acá. Ya comenzamos con el tiempo del pan y este es nuestro primer plato, se llama lacas de salmón. No sé si lo puedan notar ahí, pero no sé qué es esto que tiene abajo. Lomo de salmón curado por 72 horas con sal marina de Araya, cocuy y melaza de caña. Esto está maravilloso, maravilloso. Los pros de un menú de degustación es que si un plato no te gusta, bueno, vas a tener muchas opciones más para remediarlo. Pero los contras es que si un plato te gusta mucho, quedas siempre con ganas de que sean mucho más porciones de lo que te traen. Este sin duda 10 de 10. Lacas de salmón, me gustó mucho. Salud por eso. Por acá tiene nuestro segundo plato, que es una crema fresca a base de verdura fresca con un caldo de pollo y un caldo de gallina. Y la línea del centro, que son 5 gotas, es un aceite a base de trufa. ¿Saben lo que es la trufa? Sí, sí. Excelente. Que lo disfruten. Gracias. Bueno, los que no saben qué es un aceite de trufa, es un aceite que se saca de un hongo que se llama trufas y es súper complicado de encontrar. De hecho, 1 kilo de trufas puede costar aproximadamente $3.000. Así que el aceite de trufas siempre es una reducción de un aceite común con este hongo. No hace falta comprar 3 kilos para sacar el aceite. No. Ustedes quieren saber un dato curioso. La trufa, el hongo de la trufa se crece debajo de la tierra y hay unos perros que los entrenan especialmente para buscar estos hongos. La crema tiene un sabor suave, de verdad que resalta mucho el aceite de trufa. Está excelente. No sé, no recuerdo si dijo algún vegetal en específico. No dijo vegetales. Pero frescos. parece como una crema de apio. Sí. El aceite de trufa le da como otro nivel. Por acá tenemos ensalada de mix verde. Viene compuesta con un trío de lechugas verdes, bebé. Viene marinado con una salsa cítrica, en este caso es salsa de parchita, vinagreta de parchita. Y tiene en la parte de abajo, ¿verdad? Como podrán ver, tiene unos bocconcini fritos de queso de búfala. Que lo disfruten. ¡Qué delicia! Súper rico, súper rico. Por acá tienen una suprema de ave, que es coloquialmente un pollo al ron, que viene relleno con frutos secos y viene con un culí. La salsa que tiene es preparada a base de ron carúpano 18 años. ¡Wow! Miren esta delicia. Aparte de eso, viene envuelta con tocineta. Excelente, que lo disfruten. Uf, me encanta que nos dicen el nombre formal, pero luego nos lo dicen coloquial porque hemos ido a restaurantes en donde solamente nos dicen que suprema de ave que vuela lentamente por los paraísos. Bro, eres pollo. Entonces aquí nos los dijeron de ambas maneras. El Manuel ama ser marginal. Cracks. No, esto está de... wow, de dioses. Por acá tienen un centro de lomito oriental, que es macerado de igual manera por 48, 72 horas
para poder lograr obtener la textura y los sabores que van a disgustar ahora en este momento. Wow, Vale, que lo disfruten. gracias. Con razón el pollo y bueno, y este lomito me imagino es tan suave, vamos a verlo. Sí, miren, o sea, prácticamente se abre sin tener que rasgarlo, solamente así empujando. Es porque vienen macerados por 72 horas y eso obviamente se va ablandando, ablandando, ablandando. Está tan suave que parece pollo. Por acá tenemos un excelente postre, ¿verdad? Que viene elaborado con brownie, con chocolate, frutos secos, en este caso serían nueces, y un helado preparado acá en casa un helado cremoso a base de zarrapia. Wow. Espero que lo disfruten. Gracias. Como cuando haces una torta en casa y le metes el dedo a la mezcla cuando ya colocaste la torta con lo que sobra. Así siento que sabe el helado. Así de rico. Me encanta. ¿Cuánto fue, niño? $132. Este menú de degustación serían como $66 por persona de 7 platos. Estuvo bueno. Estuvo bueno. De hecho, hace poco fuimos a otro restaurante en donde nos comimos un menú de degustación de 7 platos y consideramos que fue el restaurante más caro de Venezuela, al menos el que hayamos ido. Y si todavía no has visto ese video, haz clic acá. Y fue más caro que esto, no les vamos a decir cuánto costó, pero sí fue más caro que esto. Lo que llamamos un limpia paladar, ¿verdad? Que viene compuesto con una crema de Ponsigués, con un glaseado de Ponsigués y un toque de ron de Ponsigués. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Dios es lo último porque ya no podía con más. Todo estuvo súper rico. Salud. Salud. Nosotros disfrutamos de estas oportunidades que nos da la vida. Pero nosotros somos los seres más sencillos del mundo. Nosotros nos ponen en un lugar verde, con flores, plantas, árboles, una hamaca. Está listo. Listo. Eso es todo. Y quiero que recuerden que los momentos de plena felicidad, los momentos más inolvidables, no requieren de mucho presupuesto. Está bien los que puedan darse este lujo, pero si tú no eres uno de ellos, no te sientas mal. La vida está llena de momentos muy pequeños, muy sencillos, sin mucha producción, pero repletos de felicidad. Encuentren la felicidad en lo que esté a su alcance, porque siempre está allí. O sea, la felicidad depende solamente de nosotros y podemos hacer de momentos sencillos los más felices de nuestra vida. Y luchen por sus sueños. Si ustedes en este momento no pueden pagarse un viaje como este, pero quisieran hacerlo, bueno, ahorren, lancen así sea $5 en un pote, o sea, lo que sea. Honestamente, antes nosotros no hubiésemos podido siquiera pensar en pagarnos un hospedaje en un hotel como este. Sí. Pero hemos trabajado tanto, y cuando hablo tanto son horas en la madrugada, horas extra, es lunes a domingo, todas las semanas, trabajando, y estas oportunidades se nos han dado posible, y bueno, se nos han hecho posible. Para los que se pregunten, una noche en este hotel tiene un costo de $300 por pareja e incluye solamente el desayuno. Si quieres consumir almuerzo o cena en el restaurante Humboldt o en la Boîte, son precios totalmente diferentes. Ayer les hablamos de los precios de la Boîte, así que si quisieras hacer un desayuno, almuerzo, cena más tu estadía, yo estimo que te puedes gastar $500 por una pareja. ¿Es costoso? Sí, es muy costoso. Hay público para todo. Sí. Vas a conseguir siempre lugares que cuesten mucho más barato, a otros que sean muy costosos. Está en ti ver si vale la pena o no invertir ese dinero. Eso es cuestión de gustos. Exactamente, Listo. exactamente. Nuestro trabajo es mostrárselos y que ustedes tomen esa decisión. Exactamente. Si nos los preguntan a nosotros, ahí tenemos una opinión. Exactamente. Esa es otra cosa. Pero esto es para que ustedes saquen sus propias opiniones, sus propias conclusiones. Aquí no hay blanco o negro. Esto es una hermosa escala de grises y ustedes tienen la decisión final. Es así. Los queremos muchísimo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias por apoyarnos en todo momento. Y nada, vamos a seguirles mostrando muchas más aventuras. El día de mañana, Dios mediante, comienza un viaje que estoy segura que va a ser inolvidable, de la forma más maravillosa posible para todos los que vamos a estar.
Y tienen que suscribirse, tienen que seguirnos por Instagram para que puedan ser parte de todo Activar la campanita para que sean los primeros que YouTube les notifique cuando publiquemos los videos. Y por cierto, coméntenos qué tal te parece este nuevo lente. Es un gran angular, o así parece. Es nuevo, primer video que lo usamos. ¿Te gusta este video así? ¿No te convence? Cuéntanos. Chao chicos, salud de nuevo. Hoy vinimos a comer delicioso. O bueno, eso esperamos. Les vamos a estar contando. Esto es una propuesta gastronómica de comida venezolana gourmet. O bueno, así nos las vendieron. Estamos en el pueblo del